Derecho aduanero comparado. En la Unión Europea, la competencia para dictar normas en materia aduanera corresponde a las instituciones comunitarias. Recordamos que la Unión Europea funciona como un solo territorio, por lo tanto tiene un único código aduanero y las normas aduaneras son las mismas para todo el territorio de la Unión Europea. La Unión Europea se sirve de reglamentos, fundamentalmente, digamos, para reglamentar las normas del derecho aduanero. Las normas básicas son, como vemos aquí en pantalla, el Código Aduanero Comunitario, que es el mismo código, digamos, aduanero para todos los países que conforman la Unión Europea. Hay un reglamento de aplicación del Código Aduanero, que como dijimos justamente, esa herramienta que son los reglamentos es lo que se utiliza en la Unión Europea para reglamentar el derecho aduanero, y luego hay otro reglamento del Consejo, que es el que, digamos, menciona o reglamenta justamente todo lo que tiene que ver con la nomenclatura arancelaria. Bueno, esto en cuanto a la Unión Europea, que es bastante distinto de lo que es el Mercosur. Vamos a ver ahora un pantallazo de Mercosur. En Mercosur hay un código aduanero de Mercosur. Lo que pasa es que, como ven ahí en pantalla, el código aduanero de Mercosur solamente tiene 186 artículos. Quiere decir que únicamente reglamenta cuestiones muy centrales, muy básicas. Y todo lo demás lo deja librado a los códigos aduaneros de los países que conforman el Mercosur. Por lo tanto, digamos, cada país tiene normativas totalmente distintas. Que reglamentan justamente todo lo que tiene que ver la materia aduanera. Por supuesto, digamos que este Código Aduanero del Mercosur fue declarado obligatorio, está en vigencia desde el año 1995, entró en vigencia el 1 de enero del año 1995, y justamente se declara obligatorio en todo el territorio de los países que forman parte del Mercosur, que el mismo código los declara. Declara justamente como en el artículo 2 que los países que conforman el Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que en realidad son los países básicos del Mercosur. Son los estados parte que se le agregó Venezuela en la actualidad como estado parte. Bueno, entonces decimos que este código aduanero al Mercosur en realidad es algo muy básico y no es ni siquiera parecido a lo que es la Unión Europea. Bueno, ahora pasamos al Mercosur. Vamos a ver un pantallazo del Mercosur. Como comentábamos, los estados partes son los 4 originales, más Venezuela, que se agregó hace poco. Y además de esto, hay estados que están asociados a Mercosur: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Estos son los estados asociados. Muy bien. El Mercosur tiene un arancel externo común. Esto quiere decir que una mercadería de un tercer país, supongamos europea o China, que entra a un país del Mercosur, por cualquier país que entre, paga el mismo derecho de importación. O sea, el arancel externo común significa que cada mercadería, el derecho de importación es el mismo para cualquier país del Mercosur. Bueno, el comercio intrazona es aquel comercio entre los países que conforman el Mercosur. Por supuesto, se comercian mercaderías originarias que dentro del Mercosur no pagan derecho de importación, y mercaderías procedentes de terceros países. Estas mercaderías sí pagan derecho de importación porque no son mercaderías originarias de países del Mercosur. El comercio extrazona, por supuesto, es el comercio, por supuesto, la actividad de importación y exportación, pero con países que son ajenos al Mercosur. Y la mercadería puede entrar por cualquiera de los estados parte, ¿no? Bueno, las normas de origen es un tratado del cual, por supuesto, tiene vigencia en todo el Mercosur, han adherido todos los países del Mercosur, y aquí se establecen las reglas justamente para determinar qué mercaderías son originarias de Mercosur, que justamente las que cumplan con estas reglas de origen
son aquellas que no pagan derechos de importación entre un país y otro, dentro de lo que es el Mercosur. Por supuesto que la acreditación de este origen se hace por intermedio del certificado de origen, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los idiomas oficiales del Mercosur? El español y el portugués son los idiomas oficiales del Mercosur, a pesar de que el Tratado de Asunción también incorpora el guaraní como idioma del Mercosur, pero finalmente no está incorporado en la documentación del Mercosur, únicamente está incorporado el español y el portugués. Por supuesto, los certificados de origen tienen todos los campos en español y en portugués, ¿no? Bueno, el Mercosur está conformado por 6 órganos: Consejo Mercado Común, Grupo Mercado Común, Comisión de Comercio del Mercosur, Comisión Parlamentaria Conjunta, Foro Consultivo Económico Social y Secretaría Administrativa del Mercosur. Estos están divididos en 2 grupos: los órganos que tienen capacidad de decisión, o sea, aquellos que pueden emitir normas que son obligatorias, son los 3 primeros, y los 3 últimos son consultivos, o sea que en general emiten recomendaciones, normas que finalmente no llegan a ser obligatorias. Entonces aquí tenemos los órganos con capacidad de decisión. Estos son los que emiten normativas que son de aplicación obligatoria, ¿no? Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Primero vemos el Consejo de Mercado Común. Este órgano lleva la conducción política del proceso de integración. La presidencia de este órgano es rotativa. Cada 6 meses un miembro de un Estado parte o el Estado parte toma la presidencia de este órgano. Esta rotación se hace por orden alfabético. Y repito, cada 6 meses entonces se va cambiando la presidencia. Los integrantes son los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Economía de los Estados partes. Quiere decir que estos son los que se van rotando en la presidencia y también, digamos, conforman, digamos, las votaciones y las decisiones del órgano. Se reúnen las veces que sea necesario, pero por lo menos una vez por semestre tienen que reunirse con los presidentes de los Estados partes. Este órgano emite decisiones, estas son obligatorias para los Estados partes. O sea que las decisiones que emite este órgano, que son la normativa que emite, se denominan decisiones, estas son obligatorias para todos los estados que forman parte del Mercosur. El órgano que sigue es el Grupo Mercado Común. Este es un órgano ejecutivo, está integrado por 4 miembros titulares y 4 suplentes, que son designados por los gobiernos, entre los cuales deben estar los ministros de Relaciones Exteriores y de los ministerios representantes, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y del Banco Central. Con todos esos, entonces, con algunos de esos se forma justamente este órgano. Este órgano emite resoluciones. O sea, la normativa que emite este órgano se denomina resoluciones. Y estas también, como dijimos, son obligatorias para los Estados partes. El tercer órgano es la Comisión de Comercio del Mercosur. Este es un grupo o un órgano encargado de asistir al Grupo Mercado Común. O sea que es un órgano de asistencia. Y está integrada también por 4 miembros titulares y 4 suplentes por Estado parte. Va a ser coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y se reúne una vez por mes, siempre que fuera solicitado por cualquiera de los Estados partes o por el Grupo Mercado Común, que es justamente a quien asiste este órgano. Este órgano emite directivas y propuestas que son obligatorias para los Estados partes. ¿Cuáles son las funciones fundamentales que cumple la Comisión de Comercio del Mercosur? Justamente lo que le corresponde es velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial que acuerdan los Estados partes para el funcionamiento de la Unión Aduanera, así como revisar también las políticas comerciales comunes dentro del Mercosur y también con terceros países. Bueno, estos 3 entonces son los órganos
con capacidad de decisión. Justamente toda la normativa, todas las decisiones que toman son obligatorias dentro del Mercosur. Ahora vamos a ver los órganos sin capacidad de decisión, que en general son órganos consultivos o órganos de asistencia. Primero, aquí tenemos los tres, ¿no? Comisión Parlamentaria Conjunta, Foro Consultivo Económico-Social y Secretaría Administrativa del Mercosur. Vamos a ver el primero, Comisión Parlamentaria Conjunta, nos dice que es un órgano representativo de los parlamentos de los estados partes. Los parlamentos es justamente Congreso en nuestro país, ¿no? Pueden tener otro nombre en otros países, pero son justamente el organismo legislativo, ¿no es cierto? Entonces, está justamente es representativo de los parlamentos de los estados partes y está integrado por igual número de parlamentarios que representen a cada uno de los estados partes. Son designados estos integrantes por los parlamentos nacionales de acuerdo con los procedimientos internos, o sea, lo eligen de acuerdo a la forma de elección que tienen. Bueno, las funciones y atribuciones es para acelerar justamente la función que cumple es acelerar los procedimientos internos en los estados partes para que entren en vigor las normas de los órganos de Mercosur. O sea, el trabajo que tiene es ayudar a los estados partes para que, o asistirlos, para que las normas que dictan los órganos del Mercosur entren en vigencia más rápido. El que le sigue es el Foro Consultivo Económico-Social. Este órgano representa a los sectores económicos y sociales y está representado por igual número de representantes de los estados partes. Por supuesto tiene función consultiva, como lo comentamos al principio, y va a emitir recomendaciones que se las va a enviar al Grupo Mercado Común. Estas recomendaciones son como consejos, para decirlo de alguna manera, no son obligatorias. Y el último órgano, Secretaría Administrativa del Mercosur. Esta Secretaría Administrativa es un órgano de apoyo operativo, quiere decir que este órgano es el que va a asistir, apoyar, ayudar, colaborar con los demás órganos del Mercosur. Justamente eso es lo que va a hacer. Tiene sede permanente en Montevideo, este órgano, mientras que los demás, la mayoría están todos en Brasil. Funciones y atribuciones que tiene la Secretaría Administrativa del Mercosur es justamente la que publica las normas que dictan los distintos órganos del Mercosur y se las comunica también a los estados partes. Las publica y se las comunica a los estados partes para que los estados partes la apliquen. ¿Cuál es el plazo de entrada en vigencia de las normas del Mercosur? ¿Cuándo entran en vigencia? Las normas que justamente dicta el Mercosur tienen que ser incorporadas por todos los estados parte a su ordenamiento jurídico nacional. Vamos a ver, o digamos en este curso no lo vemos, pero digamos las normas internacionales que se incorporan a nuestro derecho tienen una jerarquía superior a las leyes. Están por debajo de la Constitución Nacional, pero tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, hay que incorporarlas. Todos los países que forman parte del Mercosur las tienen que incorporar a su ordenamiento jurídico y entran en vigencia 30 días después de la comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa del Mercosur, por la SAM, a cada estado parte. Entonces, ¿cuál es el plazo de entrada en vigencia de las normas del Mercosur? El plazo son 30 días después de la comunicación que hace la Secretaría Administrativa del Mercosur a cada uno de los estados partes. Bueno, y por último, un bloquecito de la LADI, que es muy importante porque nuestro país tiene convenios con la LADI, con países que forman parte de la LADI. La LADI está formada por muchísimos países, fíjense, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba. Y se incorporó más adelante Panamá y Nicaragua. Quiere decir que son muchos estados parte que forman justamente parte de
ALADI. La ALADI funciona muy distinto de lo que es el Mercosur, porque la ALADI no es un mercado común, sino que es un tratado el cual permite hacer convenios comerciales bilaterales entre países. O sea, dentro del marco de la ALADI, dos países hacen acuerdos comerciales entre ellos. Por ejemplo, Argentina tiene acuerdos comerciales en el ámbito automotriz con México, en el cual los vehículos importados de México, que son los de alta gama, México es el país, el mayor exportador de automóviles de alta gama del mundo, el mayor exportador de automóviles de alta gama del mundo. Y, digamos, la mayoría de los vehículos de alta gama que se venden en Argentina son importados de México. Y justamente Argentina tiene un convenio con México que fue firmado en el marco de la ALADI, un tratado comercial, justamente en el cual hay una reducción de los aranceles de importación para los vehículos importados de México. Por supuesto, Argentina le exporta, automóviles de baja gama, que son los que se fabrican en Argentina, exporta a México automóviles de baja gama. Bueno, el régimen de origen, para saber, hay que entrar en la página de ALADI, la página web de ALADI, y ahí, digamos, siguiendo los pasos, se puede determinar cuál es el arancel que debe pagar cada uno de estos vehículos, vehículos o bienes, ¿no? En los cuales están incluidos en algún tratado. En general, por ejemplo, los automóviles pagan el derecho de importación, pero pagan un derecho de importación preferencial, que así se llama.